Bienvenidos a Brain Gains. Hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a ayudar a platicar un poquito más, o tal vez a confundirnos un poquito más de un tema, cuestionarnos un poquito más sobre algo que pues me tiene un poquito de intriga. Tenemos estas dos invitadas. La primera sería Vania. Hola. Y Saori. Hola. Hace mucho tiempo que no las veía, pero pues ya que nos encontramos en el café ahorita que estaba yo solo esperando. No, estaba pensando en algunas otras cosas y tal vez me hundió un poquito de más. Pero justo por eso, nosotros habíamos visto que la filosofía pasó por ciertos pasos o un transcurso que pasó por ciertas evoluciones o tal vez solo cambios. Pero pues a través de eso tuvimos pues ciertas etapas. Esas etapas quisiera hablar un poquito también de ellas porque es algo que tal vez define lo que hoy en día es. O sea, básicamente las raíces que se podrían decir que tiene la filosofía, raíces nos remontamos hace un montón, cuando pues apenas dábamos para sobrevivir, para nuestro día a día. O sea, me hablo del mito de la religión y de la magia. O sea, cosas como la religión, como remontarnos a los dioses, a darles explicaciones a las cosas con respuestas fáciles, o cosas como el mito o la magia, ¿no? Pues es que, o sea, anteriormente nada más estábamos tratando de darle respuesta a nuestros cuestionamientos de dónde venimos, y pues esas dos disciplinas nos ayudaron como a responder eso y a calmarnos un poco como las inquietudes que teníamos. Pero desde ese cierto punto, también un poco con la religión, que es algo que aún hoy en día se tiene o se practica, pues ¿desde qué punto podemos decir, ¿es real lo que pensamos, lo que creemos? ¿Por qué creemos en eso si no sabemos si realmente es verdad? O algo que no sabemos, no vemos, no tocamos, ¿por qué creemos en ello? Luego está bien gracioso porque, o sea, por ejemplo, tú lo crees real y él no. Pero para el que no, lo siente como que raro, como que gracioso, como que fantasía. Y es lo que me pasa con mi abuela. O sea, mi abuela cree mucho en la magia, o sea, en eso de la brujería y todo eso. Que yo no creo sinceramente, y es ahí como cuando hay contrastes con lo de antes y con lo de ahorita, o con versiones o puntos de vista de la gente. Por ejemplo, conmigo es la IA, la inteligencia artificial, que son cosas de las nuevas generaciones, y para ella es la brujería. O sea, son cosas que, o sea, por ejemplo, ella cree que la IA nos vigila o nos hace cosas como de que no, pues tapa tu cámara, no, o sea, cosas bien X, como de ¿por qué sabe esto? ¿Por qué esto y aquello? Mientras que yo digo, pues güey, o sea, la brujería está también raro, ¿sabes? Entonces ahí empezamos con un nuevo dilema, ¿no? Pues sí, porque entramos en una perspectiva diferente, completamente diferente. Y pues desde ese punto de vista también, que la inteligencia artificial nos hace pensar ciertas cosas o no lo hace, ¿realmente la consideramos real? ¿O por qué puede influir desde otro plano que no es el físico? Porque ¿es una persona o no lo es? Por ejemplo, yo considero que no lo es porque simplemente no se parece a nosotros. Pero ¿cómo puede influir algo que no lo es o que no debería de influir si no es algo que realmente existe en nuestro plano? ¿Cómo puede influir eso como en nuestras decisiones y pensamientos? Pero es que, por ejemplo, o sea, la IA no es consciente, o sea, solamente actúa como si lo fuera, pero es por lo mismo. O sea, se le meten datos que hace que se parezca a nosotros, pero realmente pues no es como nosotros. O sea, siguen siendo algoritmos. Si tú le preguntas a la IA si siente, hasta ella misma te va a decir que no siente, porque no es una persona. O sea, desde mi perspectiva, si lo estás basando de si la IA es una persona y es real, para mí no lo es. O sea, yo siento que tengo varios puntos de vista y que probablemente al rato todos nos vamos a contradecir o vamos a cambiar de opinión, o alguien o uno o nadie. Entonces, por ejemplo, más que, o sea, yo me refiero a si es real, pero más que real, no me refiero a ese otro ser humano. Porque creo que ahí es cuando, bueno, en mi caso yo veo que
muchas veces cuando hablamos de este tema, porque hace mucho nos debatimos lo mismo, pero no llegamos a ninguna conclusión y salimos mal. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando preguntamos esto, siento que queremos decir que es real o no es real porque se parece o no a nosotros. Y es ahí donde nosotros decimos, pues, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿qué somos los seres humanos? Por ejemplo, Aristóteles, que metía el hecho de decir, si es una cosa que cambia tu percepción de la realidad, o que altera esta, o que le mejora esta, pues es algo real, porque está interactuando con la realidad, porque está haciendo cambios. Pero si... Y pues básicamente la IA hace eso, o sea, está interactuando, está haciendo cambios, está haciendo... O sea, está cambiando nuestra percepción, entonces, ándale, entonces ahí es cuando nos podemos decir, o sea, ¿cuál es la diferencia entre real o qué define o sea, a algo ser real, ¿sabes? Pero es que, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que, o sea, tú quieres llegar al punto en el que dices que una IA es una persona y para eso decir que la IA es real? O sea, si son simulaciones, si son algoritmos, si son códigos, ¿cómo eso va a hacer que la IA sea real? O sea, ¿cómo eso va a hacer que la IA sea una persona? O sea, no tiene como coherencia, no tiene como cierta lógica. Dale, pues. Ya luego ya te contradigo. Pero, pues, si nos ponemos un poquito más técnicos, ¿quién hizo a la IA? Si es artificial es hecho por el hombre, no es una proyección de lo que piensan los hombres. O sea, realmente no es solamente la idea de que, bueno, la idea y la información científica, o tal vez no tan comprobada, pero sí idea que viene de un hombre, viene de cierta historia que tuvieron que haber pasado para llegar a ese conocimiento. Pero, desde la palabra inteligencia artificial, si nos ponemos un poco morfológicos o a darnos un poquito de sentido, artificial no es que viene desde la creación del hombre. O sea, no fue una proyección de lo que queríamos hacer, nuestros pensamientos y ello. Pero es que, o sea, ahí también entra la paradoja de tú mismo me estás diciendo es una inteligencia artificial. Es artificial, no es una inteligencia real, o sea, no tiene un pensamiento intuitivo, tiene un pensamiento pues programado, pues, o sea, es solamente nos está dando información que ya tiene en su sistema, no está pensando, no está creando nuevo conocimiento, entonces eso es lo que hace que no sea real. O sea, pero al final ni tú tienes definido qué es lo real. Entonces, o sea, básicamente si ponemos a lo real como algo que, ¿qué dijiste? Algo que no es artificial. Algo que no es... No, o sea, no tanto que no sea artificial. O sea, yo estoy basando en que la inteligencia artificial no es real porque, o sea... O sea, Carlos dijo que si veníamos desde la definición desde la palabra inteligencia artificial, lo artificial es lo creado por el hombre. No estoy diciendo que, por ejemplo, una silla no sea real, porque una silla es real y aún así está creada por el hombre. A lo que yo me estoy basando es en que si tú me estás diciendo que es una inteligencia artificial, o sea, no es que esté creando nueva inteligencia, no es que tenga un pensamiento como nosotros, no tiene un raciocinio, solamente tiene datos metidos, o sea, datos acopilados y ya. Entonces, ahí metemos otra vez lo del algoritmo, o sea... Dices que la inteligencia artificial son algoritmos, pues, pero ¿qué te hace pensar que nosotros no somos algoritmos biológicos? Realmente nosotros somos reales porque somos una compilación de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que hemos aprendido, de lo que nos han sucedido y lo que queremos llegar a ser. O sea, son algoritmos biológicos que vas desarrollando o vas añadiendo a tu ser real, que te hace ser lo que eres. Entonces, ¿qué derecho qué derecho tienes para decir que la IA no tiene ser real? Porque simplemente son de otra manera, digitales, por así decirlo. O sea, ahí simplemente, o sea, dime tú, ¿a ti qué te hace ser real? ¿A ti qué te hace ser tú? Tú vas a describir a la IA igual que a ti. O sea, tú descríbete como persona, tú descríbete a ti siendo una persona. ¿Vas a describir de igual manera a la IA? Si tú me estás diciendo que es real, que es como tú, que lo que quieras, ¿cómo te describes a ti? Lo vas a describir de la misma manera, o sea, como tu semejante.
ahí es cuando yo te digo de lo del principio. O sea, llegamos a confundir lo real con el ser semejante a mí, con el ser humano. Por ejemplo, una planta, ¿es real? Ajá, pero no siente ni tiene estas... Si te vas a basar en si siente o no siente, una planta siente. Es lo mismo, o sea, antes decían que los animales no sentían solo porque no podían hablar, pero eso no quita que sean reales, que estén sintiendo, que los puedas ver, que los puedas tocar, pero una ya no. Exacto, antes tú no... Antes tú no sabías. Antes tú no sabías que los... ¡Cállate! Antes tú no sabías que los animales sentían. Y ahorita tú no sabes... Hubo una pequeña pausa. Porque hubo... Un corte comercial. A ver, es que tú... O sea, es lo mismo que tú dijiste. Que antes tú no sabías que los animales sienten, pero gracias a un avance tanto en todo como en información, como en métodos, sabemos que los animales sienten. Entonces, es lo mismo con la IA. ¿Qué te asegura que en un futuro esta simulación, que ahorita tienes por seguro que es una simulación, ya no la distingues? Ya te empieza a reclamar cosas más humanas, cosas más reales, te dice que siente. ¿Cómo tú vas a ver si es una simulación? ¿Qué derecho te tienes de tú decirle, no, es que no es real lo que tú sientes? Pero es que, por ejemplo, la IA no tiene una conciencia, solamente nos estaría imitando. Eso le quita, eso le resta. Es como, pues tal cual, o sea, la analogía de Platón. Te decía que cuando el sol se te da, o sea, tú proyectas una sombra, pero tu sombra no es real, pero tú la ves. ¿Tú cómo sabes que no es real? Y eso se representaba donde tú estabas dentro de una caverna. Tú ahorita estás dentro de una caverna digital, por así decirlo. Tú percibes a la IA como realidad, pero pues de ahí no te puedo sacar porque esa es tu realidad. Para ti eso sí es real, pero no quiere decir que para todos lo sea. O sea, tú estás viéndola como real, pero realmente puede que tu IA solamente sea tu sombra. O sea, sea como tu sombra, pues. Pues después de todo esto, para ustedes, ¿qué es la realidad? Porque siento que no estamos en el mismo plano. Pues que yo veo un poquito que con lo mismo de siempre, que la realidad es todo lo que existe y lo que tiene efectos en este mundo, ya sea físico, conceptual o digital. Si algo puede interactuar, generar impacto o ser experimentado, forma parte de esta realidad, incluso si no tiene existencia de material propia, como la inteligencia artificial, pues es realidad. Para mí me voy más a un enfoque más científico. Para mí lo real es lo tangible, lo medible, lo comprobable, lo que vemos, lo que podemos tocar. Y pues para mí realmente, o sea, la tecnología o todo lo que quieras, inteligencia artificial, para mí pues no es real. ¿Y para ti qué es la realidad? Pues creo que ustedes ni yo encajamos como en el mismo plano. Entonces, ¿y si no tuviéramos una respuesta para qué es la realidad? Y esa fuera la razón por la que cambiamos siempre de percepción y dijéramos de que los mitos en un momento fueran que lo que regía nuestra forma de pensar, después la brujería y la hechicería y luego la religión actualmente, pero también pues cambian las perspectivas y ahora tal vez la inteligencia artificial. ¿Por qué no decimos que simplemente son evoluciones o cambios de la perspectiva de la realidad, cuando realmente no todos tenemos la misma realidad como concepto? Entonces, creo que desde ahí podemos entender un poco a Sócrates cuando dice que solo sabe que no sabe nada, porque desde cierto punto no puede tener una respuesta y desde cierto otro puede tener otra, o tal vez no puede tener ninguna. Entonces, ¿cómo planteamos esta situación si no podemos definirla ni siquiera? Pues bueno, gracias por invitarme. ¡Vamos! Yo creo que aquí acabamos con una respuesta de todos, de que no sabemos nada. Y pues esto fue todo el video de hoy, chavales. Gracias. Bueno, esperamos todo bien, todo correcto, gancitos. Y yo que me alegro.